y en esta ocasión vamos a considerar un par de métodos. Bueno, uno como tal no es un método, más bien es una forma de resolución que depende de la integral, pero no es como tal un método. Más bien depende de nuestro manejo de algunas identidades trigonométricas. Entonces, aquí voy a tomar en cuenta lo que en conjunto llamo la integración trigonométrica. Esta la vamos a dividir en dos tipos. La primera, que tiene que ver con integrales de funciones trigonométricas. Entonces, al momento pues hemos visto funciones variadas. En algún momento hemos tomado integrales que tienen senos o cosenos. Pero aquí ya es básicamente integrales que solo contienen funciones trigonométricas. Ahora, ¿qué diferencia hay con las otras? Pues, por ejemplo, esta integral. Si yo tengo la integral del seno de x a la séptima entre el coseno cuarto de x diferencial de x. Si yo tengo esta integral, pues es puramente trigonométrica. Y debido a la naturaleza de este tipo de funciones, pues es posible que en lugar de aplicar, por ejemplo, un cambio de variable directamente a la integral o utilizar una integración por partes, pues primero debamos realizar otro tipo de procesos. Básicamente, el utilizar identidades trigonométricas. Esas identidades que conocieron en álgebra. Bueno, de hecho desde el bachillerato tienen ahí algo de trigonometría. Ya básicamente aquí en sus respectivas carreras pues, vieron en el primer semestre en álgebra. El primer tema es de funciones trigonométricas, bueno, de trigonometría, no como tal funciones, más bien trigonometría. Y ahí conocieron algunas identidades particulares, ¿sí? Entonces, aquí es para que además de nuestras tablitas de derivadas, para conocer las funciones antiderivada, le agreguemos las funciones trigonométricas, las identidades trigonométricas. Básicamente, pues las más conocidas. No sé, por ejemplo, que sepan cuáles son las identidades pitagóricas, que más al rato las recordaremos. Lo que son las identidades de suma resta de ángulos. Y pues estas son las más socorridas. Identidades del ángulo doble. Básicamente estas son las identidades más ocurridas para la integración. Tal vez en alguna integral con funciones trigonométricas así muy extraña, podrían utilizar alguna otra identidad que no sea muy conocida y que se pueda demostrar a partir de estas, ¿no? Pero pues esos casos en particular no los vamos a revisar como tal, porque pues a final de cuentas probablemente ese tipo de integrales no tengan alguna aplicación directa y pues generalmente todas las aplicaciones reales se basan en funciones senos y cosenos, que es la forma de describir los fenómenos ondulatorios a partir de funciones senos y cosenos. Bueno, entonces nada más que tomen en cuenta por el momento estos tres tipos de identidades que les puse aquí para
para que las consideren como de un uso prioritario en este tipo de integrales. Ahora, el otro tipo, porque recordemos que estamos en el tipo de integración trigonométrica, el otro tipo de integración, esta le llamamos sustitución trigonométrica. Ahora, ¿a qué nos referimos con sustitución trigonométrica? Pues, por ejemplo, si tenemos una integral f de x diferencial de x, entonces esta integral pues podemos expresarla con una función g de u diferencial de u, por un cambio de variable como lo hemos hecho en algunos ejemplos y el método de hace una semana, ¿no? Que es el método de sustitución, cambio de variable, que es para poder integrar las funciones, las derivadas de la función compuesta, es decir, para integrar la regla de la cadena. Bien, pero en este tipo de sustituciones, lo que podemos hacer es, por ejemplo, en lugar de que f de x sea sustituida por u, podemos tener una función g de x que dependa, por ejemplo, del seno de u. Es decir, estamos sustituyendo todo lo que tenga que ver con la variable x de la integral original con el seno de alguna función trigonométrica. No necesariamente el seno. Puede ser el coseno, tangente, secante, cotangente o cosecante. En general, estas dos últimas, debido a las identidades pitagóricas que comentaremos más al rato, pues podemos evitar utilizarlas, porque al final de cuentas usar secante y tangente sería equivalente a usar cotangente y cosecante. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, en lugar de sustituir x por otra variable, estamos sustituyendo x por una función trigonométrica. A eso le llamamos sustitución trigonométrica. Y este tipo de integrales nos ayudan mucho cuando tenemos funciones f de x que contengan raíces cuadradas y tengan sumas de elementos al cuadrado. En la parte en la que veremos ejemplos de estos, van a ver a qué me refiero con que tengamos alguna integral que tiene raíces cuadradas, y ahí es donde nos ayuda la sustitución trigonométrica. Entonces, por el momento, lo que vamos a realizar es primero ver algunas integrales de sustituciones trigonométricas. Entonces, de sustituciones trigonométricas de funciones trigonométricas como tal. Entonces, voy a tomar esta integral. Y lo primero que voy a poner es lo que son las integrales de funciones trigonométricas. A ver, entonces, este va a ser el primer punto que vamos a tocar el día de hoy. Y pues vamos a utilizar la función que les di de ejemplo. La integral que les di de ejemplo. Esta que tenemos aquí. A ver, aquí tengo una integral que tiene un seno de x a la séptima y un coseno de x a la cuarta, diferencial de x. Aquí es muy difícil realizar
bueno, no muy difícil, más bien no es tan clara la sustitución usual que hemos realizado al momento. Lo que podemos hacer aquí es utilizar una identidad trigonométrica que me relacione el seno con el coseno, y a partir de ello pues, podemos establecer un cambio de variable o una separación de la integral a través de linealidad para que podamos saber quién es la función antiderivada. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es las funciones trigonométricas que están relacionadas en la función que estamos integrando y los exponentes que aparecen, sobre todo porque pues, muchas de las identidades que les comenté hace un momento están elevadas al cuadrado, que es una potencia par. Aquí pues vemos un coseno a la cuarta que es par y un seno a la séptima que ese exponente 7 es impar. Entonces, a ver, ¿alguna identidad que relacione al seno y al coseno? Exacto. La identidad pitagórica fundamental. Es decir, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Bien. A ver, cuando yo voy a hacer la sustitución de esta identidad en esta función, hay que tomar en consideración no complicarnos. ¿A qué me refiero? Podemos despejar de esta identidad al seno o al coseno, es indistinto. Lo que no va a ser indistinto es cómo nos va a quedar la función. Fíjense que si yo despejo al coseno y sustituyo dentro de la función que estoy integrando, al sustituir el coseno que está en el denominador, me va a quedar una suma ahí abajo, en ese denominador. Y no se va a poder simplificar porque no podemos separar cuando tenemos fracciones como estas, 1 entre x más y, esta se queda así, no la podemos separar. En cambio, si sustituyo el seno, nos quedaría una fracción del tipo x más y sobre algo, sobre x, por ejemplo. Y entonces esta sí la puedo separar en x sobre x, que es 1, y y sobre x. Y entonces ahí es posible que podamos simplificar algunas cuestiones para que después podamos establecer correctamente qué es lo que está pasando en la integral. Incluso podemos encontrarnos una integral ya directa. De esta forma es que hay que analizar de la mejor manera cuál es la función trigonométrica que vamos a sustituir. Obviamente depende de la función integrando. Aquí lo tengo como cociente, entonces con un cociente debemos considerar eso. Si tuviese el producto, por ejemplo, que tuviésemos seno séptimo de x, coseno cuarto de x y todo esto integral. Bueno, pues ahí sí no hay problema. O integro el seno, o sustituyo el seno o sustituyo el coseno. Ahí es indistinto y no habría absolutamente ningún inconveniente con qué es lo que tendríamos que sustituir, ¿sí? Entonces depende mucho de la función, qué función trigonométrica, de la función que vamos a integrar, cuál va a ser la identidad trigonométrica que vamos a usar y cuál de las funciones involucradas dentro de la integral vamos a sustituir. Entonces, como les comenté aquí, nos conviene más que despeje el seno cuadrado de x, que es igual a 1 menos el coseno cuadrado para sustituirlo. Ahora, dense cuenta que el seno al cuadrado pues es una potencia par, tiene una potencia par, el 2, y aquí el seno tiene una potencia impar, que es 7. Entonces, para que pueda manejarlo de una manera más eficiente, esta integral que tenemos aquí
la voy a sustituir o la voy a, mejor dicho, a descomponer en seno a la sexta de x entre coseno a la cuarta por seno de x diferencial de x. A final de cuentas, por leyes de exponentes, pues estas dos tienen la misma base, se están multiplicando, 6 más 1 es 7 al sumar los exponentes. Entonces lo podemos simplificar de esa forma. Bueno, no simplificar, descomponer de esa forma. Ahora, ¿qué ventajas tiene realizar eso? Pues que esto ya me puede quedar como el seno cuadrado elevado al cubo entre el coseno cuarto de x por el seno de x diferencial de x. Dense cuenta aquí que pues ya tengo ahí el seno cuadrado. Aquí ya tengo de manera explícita el seno cuadrado de x y puedo proceder a sustituir la identidad trigonométrica. Ahora, nos va a quedar un cubo, sí, pero pues no hay problema porque podríamos entonces, aquí sí, ya una vez que tengamos la sustitución trigonométrica, realizar un cambio de variable como lo hemos hecho de manera usual, porque dense cuenta que de este lado hay un seno de x, diferencial de x, y eso nos puede indicar quién es la función que vamos a sustituir por una variable u, por ejemplo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Sí es claro esto que estamos haciendo? Bien. Pues a ver, rápidamente. Procedo a la sustitución de la identidad. Y entonces esta integral nos va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual a la integral de 1 menos el coseno al cuadrado de x, todo esto al cubo, entre coseno cuarto de x, seno de x, diferencial de x. Bien. Pues fíjense que aquí ya podemos hacer un cambio de variable. Ya tenemos un seno de x diferencial de x, que es lo que no hemos podido cambiar. Pero resulta que si nosotros derivamos el coseno, que es el resto de las funciones que se encuentran presentes en la integral, si derivamos el coseno, pues vamos a obtener el seno. Entonces, aquí podemos hacer un cambio muy rápido, que es decir que u es igual al coseno de x. Lo podemos hacer porque esta es una función potencia y esta también es una función potencia. Los exponentes ahí, exponentes constantes nos indican que debemos hacer la integración de una función potencia. Entonces, puedo hacer el cambio de variable de u por coseno de x. Derivo u respecto de x. Y entonces este es menos seno de x diferencial de x. Aquí se me fue una x de más. Este es u. Ah, pero acá no lleva la diferencial de x. Me faltaría despejar. Aquí en este cambio de variable dense cuenta que tenemos nada más seno de x diferencial de x. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar a ambos lados por menos diferencial de x. Y ya tenemos un cambio de variable completo. Ya puedo sustituir coseno cuadrado por u, que en este caso sería u cuadrada, y coseno cuarto también por u, que sería u a la cuarta, además de la diferencial por menos diferencial de u. Y nuestra integral, que en un inicio
parecía más o menos complicada, la identidad, la sustitución de la identidad trigonométrica, nos la va a facilitar. A ver, voy a copiar esta integral. Y aquí abajo le voy a hacer el cambio de variable. Entonces, esta vendría siendo la integral de 1 menos coseno cuadrado, pero u es igual al coseno, entonces aquí me queda como 1 menos u cuadrada elevado al cubo entre coseno a la cuarta, que sería u a la cuarta por el cambio de variable, y seno de x diferencial de x, pues lo cambio por menos diferencial de u. Entonces, nada más para poner el menos hasta el frente, voy a mover este. Nos queda menos diferencial de u. Dense cuenta que ya prácticamente es una función potencia. Nos hace falta ahí desarrollar el cubo, pero pues no importa, podemos desarrollarlo. A final de cuentas es un binomio al cubo. Entonces, esta integral tendría que ser igual. Voy a poner el signo menos por fuera. Tendría que ser igual. A ver, el desarrollo del cubo. El primero al cubo, pues se queda 1. Menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Menos el segundo al cubo. Y entonces, en este caso, el segundo al cubo vendría siendo u sexta. Todo esto dividido entre u cuarta diferencial de u. Ahora observen que sucede lo que les comenté hace un rato. Nos convino sustituir el seno mediante la identidad pitagórica, pues porque así los sumandos que nos queden los podemos ir separando y aplicar la linealidad. Por ejemplo, 1 entre u a la cuarta es u a la menos 4 por ley de exponentes, menos u cuadrada entre u cuarta, el coeficiente sería 3 por u a la menos 2 más coeficiente 3, u a la cuarta entre u a la cuarta pues es 3 menos u a la sexta entre u cuarta es u cuadrada diferencial de u. A ver, hasta ahí todo bien. Si no hay algún error en el desarrollo que estoy haciendo, según yo no. Pero por si ustedes detectan algo. Bueno. Pues ya tenemos puras integrales de funciones potencia. Entonces puedo proceder de esta forma. Primero, la integral de u a la menos 4, pues es 1 entre el exponente más 1. Es decir, menos 3 por u a la exponente que tiene menos 4 más 1. Menos 3 entre el exponente más 1. Menos 2 más 1, pues es menos 1. Por u elevado a la exponente más 1. Menos 2 más 1 es menos 1.
más 3. Aquí u está elevada a la 0. Entonces, esto nos quedaría como u nada más, porque sería exponente que es 0 más 1. Pues aquí tendría un 1. Y u a la 0 más 1 me queda como u. Y el último término pues sería el exponente que es 2 más 1, 3. Por u a la exponente más 1 que es 3, más la constante de integración. Y ya para terminar, pues ya nada más volvemos del cambio de variable. Pero mientras me espero aquí un momento en lo que anotan y les pregunto si tienen algún comentario o alguna duda al momento. Sí, ¿qué pasó? Pues ahí, ajá, como denominador, ¿no? Como son funciones trigonométricas, aquí sí les recomiendo que lo pasen al denominador para que no se confundan con la notación de función inversa, porque generalmente la función inversa la representamos de esta forma, como por ejemplo coseno a la menos 1 de x. Generalmente estamos diciendo que esta es la función arco cuyo coseno es x. Entonces, en general, esta notación para las inversas no me gusta usarla precisamente por eso. Se puede confundir con las leyes de los exponentes. Y no es así. No es lo mismo coseno, el recíproco del coseno que el arco cuyo coseno. Entonces, cuando son cualquier otro tipo de función, pueden dejarla con el exponente negativo. Cuando son funciones trigonométricas, les recomendaría que sí lo pasen en el denominador. De nada. Y aquí a la pregunta del chat. Sí, el signo menos al inicio de la integral viene de la diferencial de u, porque como derivamos el coseno, derivamos este coseno, sigo sin seleccionar la herramienta, aquí, derivamos el coseno, entonces queda el signo negativo que lo pasamos del lado de la diferencial de u para que nos quede la diferencial completa. Bueno, pues ya nada más como último paso hay que regresar del cambio de variable. Entonces, recordemos que nuestra integral original era esta de acá arriba. La voy a pegar aquí. Esta era la integral original. Este es el resultado con el cambio de variable. Recordemos que en este caso el cambio de variable que hicimos era u igual al coseno de x. Entonces, una vez que volvemos del cambio de variable, la integral, el resultado de la integral sería esta. Voy a multiplicar este menos por el signo menos del menos un tercio. Y entonces nos quedaría 1 entre 3 por el coseno cúbico de x. Aquí aplicando lo que les comenté. Este exponente negativo, como estamos trabajando con coseno, pues de preferencia lo ponemos en el denominador. A ver, menos por este menos es más. Por este menos es menos. Menos 3 entre coseno de x. Dense cuenta que aquí es importante que sigamos el consejo que les di, porque ahí podríamos caer en la
en el error de que alguien interprete arco cuyo coseno, o que alguien más interprete que es el resultado correcto este segundo, 1 sobre coseno. Más. Bueno, menos, porque este es menos por este más, es menos. Menos 3 veces el coseno. Y el último término sería menos, por este menos nos queda más. Más 1/3 del coseno cuadrado de x más la constante de integración. Cúbico, coseno cúbico, no es cuadrado. Es que es este signo, este menos entre este menos, o por ese menos, nos queda más. Por el que tenemos hasta afuera, por eso queda menos. De nada. Y ya tenemos resuelta la integral, que de inicio parecía más complicada de lo que en realidad fue. Bien, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? Bueno. Vamos a ver un par de ejemplos más. Utilizando otra identidad trigonométrica. Nada más. Déjenme ver cuál hacemos primero. Vamos a hacer primero esta. Indíquenme si le puedo bajar. A ver, vamos a hacer la integral de la tangente de x diferencial de x. Bueno, a ver, el día de ayer, en la clase del grupo de ayer, hice la integral de la secante de x diferencial de x. Entonces, aquí voy a hacer el de la tangente para que en el vídeo que ya subí del día de mi clase de ayer, pues revisen cómo se realiza la integral de la secante de x, diferencial de x, y ya una vez que observen eso, pues ya la tengan ahí establecida, ya sepan cuál es la integral de la secante de x, y pues lo que necesiten hacer, pues ya no tengan que estar resolviéndola constantemente. Ya con que vean el desarrollo de esta integral que hice el día de ayer, que les repito, ya está en el vídeo de YouTube, pues ya nada más con que la noten, la integral de la secante de x diferencial de x es tal, y pues la agregan a su tabla de integrales directas o de antiderivadas directas, como lo quieran llamar. Aquí vamos a hacer el de la tangente, y lo vamos a utilizar un poquito más adelante, precisamente esta integral de la tangente de x, mediante otra identidad trigonométrica. Entonces, para que ya cuando tengan tiempo libre puedan ver cuál es la integral de la secante de x en el vídeo del grupo de ayer. Y si así lo desean, pues con los mismos procesos que vamos a ver a continuación,
puedan deducir cuáles son las integrales de la cosecante y de la cotangente. Como les comento, si lo vemos desde un punto de vista un poquito práctico, pues la tangente y la secante son como las hermanas, casi gemelas, de las funciones cotangente y cosecante. Y las podemos tratar de la misma forma, así como las respectivas identidades. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a realizar esta integral. Aquí la sustitución es más simple, porque sabemos que la tangente de x la podemos expresar como el seno de x entre el coseno de x. Debido a esta identidad, es que considero que el seno y el coseno son las funciones trigonométricas fundamentales y las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante son las funciones trigonométricas secundarias, porque las podemos expresar a través del seno y del coseno. Bueno, entonces voy a hacer ese cambio. La integral de la tangente de x diferencial de x es lo mismo que el seno de x entre el coseno de x diferencial de x. Ahora, la utilidad de esta identidad pues es precisamente que podemos establecer el cambio de variable usual que hemos manejado y pues en este caso podemos utilizar al coseno nuevamente como un cambio de variable. Entonces puedo decir que u es igual al coseno de x derivo diferencial de u es igual a menos seno de x diferencial de x y entonces aquí nos damos cuenta que tenemos u, que es esta, y diferencial de u, que es esta. Y pues esa es una integral que ya conocemos directamente, que de hecho fue de las que comentamos al inicio, hace una semana que comenzamos a ver los métodos de integración. Y de esta forma es que la integral de la tangente de x diferencial de x, bueno, aquí no voy a poner esta, voy a poner la del seno de x coseno de x. Seno de x entre coseno de x vendría siendo igual a la integral de menos diferencial de u sobre u. Aquí me falta un signo menos. Igual que en el caso anterior, pues tenemos el menos debido a la derivada del coseno, del menos seno. Entonces hago la integración y esto me queda como menos la integral de diferencial de u sobre u, y es lo mismo que menos el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Ah, ya se me acabó el espacio. Bueno, aquí me espero en lo que anotan y ahora les copio. Es más, mientras tanto voy a copiar desde aquí, que es el ejemplo que estamos manejando. Entonces, indíquenme cuando le pueda borrar.
Ya les puedo borrar. Pues volvamos del cambio de variable. Recordemos entonces que u era igual al coseno de x. Y entonces tenemos que la integral, ahora sí, de la tangente de x diferencial de x es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más la constante de integración. Ahora, es posible que si en otros lados buscan esta integral, pues también la obtengan como el logaritmo natural de la secante de x. Y la razón, pues es primero por las propiedades del valor absoluto de los logaritmos y por la definición de la secante de x. Porque esta función, bueno, este logaritmo es lo mismo que el logaritmo natural de este valor absoluto a la menos 1, por las propiedades de los logaritmos, de que los coeficientes, los exponentes del argumento del logaritmo pueden salir como coeficientes, entonces puedo revertirlo. Leyes de exponentes, pues vendría siendo 1 entre el valor absoluto del coseno de x, y pues hay una propiedad en el valor absoluto que me dice que el valor absoluto de a sobre b es igual al valor absoluto de a entre el valor absoluto de b. Si considero a este 1, que es positivo, como el valor absoluto de 1, entonces esto sería igual al logaritmo natural del valor absoluto de 1 entre coseno de x, y 1 entre coseno de x pues es la secante. ¿Sí? De ahí sale esa equivalencia, para que lo tomen en consideración, que en algunos lugares la integral de la tangente es menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno, y para otras personas es el logaritmo natural de la secante de x, del valor absoluto de la secante de x. Pero pues a final de cuentas, por propiedades de logaritmos de valor absoluto, bueno, de logaritmos, de exponentes y de valor absoluto, junto con una identidad trigonométrica, son exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, exactamente. Ajá, exactamente. De nada. ¿Algo más que deseen comentar hasta aquí? Sí, ¿qué pasó? U con el seno. El problema es que como el coseno se encuentra en el denominador, no hubiésemos obtenido la derivada directa. Este proceso de sustituir u por el seno se puede hacer, pero para obtener la integral de la cotangente. De nada. ¿Algo más que deseen comentar?
Bueno. Pues a ver, vamos a ver un último ejemplo de una integral que incluye una función trigonométrica. Y ya después pasamos a ver la parte de las sustituciones para que al menos veamos hoy dos ejemplos de sustitución trigonométrica y el próximo lunes veamos un último ejemplo de sustitución trigonométrica para pasar a ver lo que es la integración por partes y entonces ya nos dé tiempo de cubrir todo lo que necesitamos cubrir antes de vacaciones, o bueno, al menos lo más importante. Entonces voy a bajar. Como último ejemplo, vamos a hacer la integral de la tangente cúbica de x diferencial de x. A ver, con esto vamos a utilizar otra identidad trigonométrica. En este caso, la identidad trigonométrica que vamos a trabajar, pues debe ser una relacionada con la tangente. ¿Conocen alguna identidad trigonométrica que relacione a la tangente? Con la secante cuadrada, exacto. Otra identidad pitagórica. 1 más tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada de x. Bueno, esta pues, no es tan conocida como la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, por eso a esa le llamo la pitagórica fundamental. Esta solo es pitagórica porque se obtiene a partir de la primera. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que la tangente y la secante están relacionadas, incluso en sus derivadas. Aquí les pregunto rápidamente, ¿cuál es la derivada de la tangente de x? Ya sabemos cuál es su integral, pero ahora ¿cuál es la derivada? Exacto, secante cuadrada. ¿Y la derivada de la secante? Exacto, secante por tangente de x. Aquí quiero que se den cuenta que las derivadas integrales de las funciones trigonométricas son en cierta forma cíclicas. En tangente, secante, cotangente, cosecante, ese ciclo no es tan estricto en el sentido de que si yo derivo una, voy a obtener la otra, pero en alguna parte de esa integral, no la otra completamente. Aquí lo podemos ver. Si yo derivo la tangente, voy a obtener la secante. Y si yo derivo la secante, voy a obtener la tangente, acompañada de otros elementos. En el caso de la primera, la secante cuadrada. En el caso de la segunda, va a ser una secante por tangente. Y si vuelvo a derivar esto, pues significa que voy a obtener otra vez secante. Y vuelvo a derivar, voy a obtener una tangente. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, aquí no se ve tan claro el ciclo porque no es un ciclo totalmente perfecto, cosa que sí se da con las derivadas del seno y el coseno, porque si ustedes derivan el seno, les da el coseno, derivan el coseno, les da el menos seno, derivan el menos seno, les da el coseno, les da el menos coseno, derivan el menos coseno y ya regresaron a la función original de la que partieron. Ahí sí es un ciclo perfecto. Aquí no tanto. Muestra indicios, pero no es un ciclo perfecto. Ahora, ¿por qué les pregunto estas? Pues porque fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir esta identidad trigonométrica en la integral. Despejamos la tangente cuadrada y lo ponemos en términos de tangente. Pero dense cuenta que nos va a quedar un cubo.
Bueno, que tenemos un cubo, una tangente cúbica, entonces hay que separarla para que podamos saber a quién en particular necesitamos para realizar un cambio de variable. Vean lo que va a suceder. De la identidad trigonométrica despejo la tangente. Tangente cuadrada de x es igual a la secante cuadrada menos 1. Y la integral la voy a descomponer de esta forma. La integral de la tangente cúbica de x es igual a la integral de la tangente de x por la tangente cuadrada de x. Nuevamente aplico leyes de exponentes, son la misma base, los exponentes se suman. Y entonces, aquí es donde puedo hacer la sustitución por la identidad trigonométrica. Sí, por eso son la misma base y se suman los exponentes. Bueno, también yo no coopero mucho porque esta T no la hice como una T, sino como un signo de más. Así es como debería haberla escrito. Así creo que ya es más claro. A ver, hago la sustitución de la identidad y esto me queda como la integral de la tangente de x por la identidad trigonométrica, que en este caso es secante cuadrada de x, menos 1 diferencial de x. Y entonces hago el producto. Tenemos aquí la tangente de x por la secante de x al multiplicar tangente por este y tangente por el de acá. Aquí me falta la diferencial de x menos tangente de x por su respectiva diferencial. Ahí está. Y pues dense cuenta que por acá ya tenemos la integral que calculamos hace un ratito. Y de este lado podemos hacer un cambio de variable porque ya conocemos una de las derivadas, tangente de x, bueno, tangente o secante, la que quieran. A ver, aquí, ¿a quién les gustaría hacer cambio de variable para la primera integral? La segunda esa la escribimos en un rato, al fin que ya sabemos cuál es su resultado. Pero para la primera tiene un caso interesante. Que sea la tangente de x. Es que fíjense, aquí se pueden hacer las dos cosas. Vean lo que sucede. Tengo u igual a tangente de x. Derivo u respecto de x. Y ya habíamos visto acá arriba que la derivada de la tangente pues es la secante cuadrada. De hecho acá la anoté. Y esta derivada de la tangente es la secante cuadrada.
Despejo la diferencial de u y entonces tendría secante cuadrada de x, diferencial de x. Y observen que ya tengo aquí u y por el otro lado diferencial de u. Entonces ya tengo la integral de una función potencia. Ya directamente podemos integrar esta. No hay ningún problema. En el caso del otro, fíjense que si utilizo a u como la secante de x, derivo u respecto de x. Y esto es lo mismo que secante de x por tangente de x. Entonces la diferencial de u es secante de x por tangente de x, diferencial de x. Bueno, vean que incluso aquí también ya lo tienen. No lo tienen de manera explícita. Para que puedan realizar el cambio de variable en color verde, voy a bajarle un poquito. La integral tendrían que expresarla así. Tangente de x secante de x por secante de x diferencial de x. Aquí pueden darse cuenta que tienen a u. U igual a secante de x es esta. Y diferencial de u, secante de x, tangente de x, diferencial de x, sería toda esta. Dense cuenta que no importa cuál sea el cambio de variable que ustedes hagan, les va a dar una integral que pueden realizar de manera directa. En ambos casos les da u diferencial de u. Ahora, en una les va a dar la integral de u con tangente y en la otra les va a dar con secante. Pero en un momento vemos qué es lo que sucede con ese tipo de funciones. Entonces, con cualquiera de los dos que hagan, les queda una integral muy simple que la pueden realizar de la manera que ustedes gusten. Y pues ya con eso tenemos para integración. Esto es un caso que se ve mucho en las funciones trigonométricas, en las integrales de funciones trigonométricas, que podemos utilizar una forma, un cambio de variable, o podemos utilizar el otro. Y pues no va a haber absolutamente ningún problema. Entonces, ahí. A ver, voy a poner el cambio de variable con tangente de x. Y entonces nada más esta integral directamente. La integral de la tangente de x secante cuadrada de x. Diferencial de x. Vendría siendo la integral de tangente de x, pues es u. Secante cuadrada de x diferencial de x, pues es diferencial de u. Entonces 1 entre 1 más el exponente, que el exponente es 1, entonces 1 más 1 es 2, por u a la 1 más exponente, 1 más 1 es cuadrada, más la constante de integración. Bueno, pues entonces al final tenemos que la integral de la tangente cúbica de x es igual a un medio de u cuadrada, que vendría siendo el resultado de esta integral. U, pues habíamos dicho que es la tangente de x. Entonces, un medio de la tangente cuadrada de x menos la integral de la tangente de x diferencial de x.
Y aquí esta integral la voy a tomar como el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x, más su constante de integración. Y ya tenemos esta integral. Pues nada más, porque como son equivalentes, pues puedo tomar ese. Si alguien quiere tomar el del coseno, pues este signo se convertiría en positivo, más logaritmo natural del valor absoluto del coseno. En realidad nada más fue por el uso. Pero en realidad es indistinto tomar una o tomar la otra. De nada. Bueno. ¿Algo más que deseen comentar? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. A ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo? A ver, otra vez porque se medio cortó el audio, por favor. No es muy común utilizarlas, pero en el dado caso de que se presente alguna integral, hay que tomarlas en cuenta. En general, bueno, al menos desde mi perspectiva no me gusta utilizar la de suma y resta de ángulos porque se hace un poquito larga la integral. Pero sí se puede presentar la de, por ejemplo, el seno del ángulo doble o el coseno del ángulo doble. Esas sí se pueden presentar. De nada. Bueno. A ver, aprovechando esto, que salió de que podemos hacer los dos cambios de variable, quiero tomar en consideración lo siguiente. Rápidamente, así para que nos dé tiempo de ver el otro tema. O bueno, subtema. Voy a hacer el cambio de variable utilizando... Ahora voy a poner v igual a la secante de x. Y entonces tendríamos la derivada de v respecto de x es igual a secante por tangente. Entonces la diferencial de v sería secante de x tangente de x diferencial de x. Y al sustituirlo aquí arriba, nos va a quedar esta misma función. Entonces tendríamos que la integral de tangente cúbica de x sería un medio, en este caso, de la secante cuadrada de x menos logaritmo natural de la secante de x. Es nada más al momento de hacer este cambio de variable en verde dentro de la integral. Aquí nos quedaría como v diferencial de v con este cambio de variable, y esto sería igual también un medio de v cuadrada
diferencial de V. Bueno. A ver. Entonces, vamos a hacer aquí un experimento. Ahí pueden ver GeoGebra. Bueno, a ver, voy a poner primero una función f de x igual a 1/2 de la tangente cuadrada de x. Ese es el valor de la tangente cuadrada de x. O bueno, esa es la gráfica, mejor dicho. Ahora, voy a usar 1/2 de la secante cuadrada de x, que es la otra función que nos dio. Bien, dense cuenta, lo voy a hacer un poquito más grande. Por ahí. Dense cuenta que las funciones son muy similares. Y digo muy similares porque la gráfica azul, que es la de la secante cuadrada, se encuentra un poquito arriba de la tangente. Bueno, ustedes observen que tienen la misma forma, parece que son la misma. Vean qué es lo que sucede cuando a la tangente, que es la gráfica roja, le sumo 1/2. Voy a descubrir esta y a cubrirla otra vez. Observen que son ahora la misma gráfica. Esto se presenta muy comúnmente en las funciones trigonométricas, en las cuales podemos integrarlas de una forma o podemos integrarlas de otra y nos dan funciones equivalentes, probablemente desfasadas en lo que sería el desplazamiento vertical, el desplazamiento sobre el eje Y, que en este caso tiene que ver con esta constante 1/2. Ahora, ¿por qué en la integral son la misma función? Por la constante de integración. Me voy a pasar a la pizarra otra vez. Entonces, ya estando aquí en la pizarra, aquí tengo que, integrando por un cambio de variable obtenemos esta, e integrando por otro cambio de variable obtenemos esta otra. Nada más voy a quitarlo del coseno un momentito. Obtenemos esta otra. Y dense cuenta que por esta constante de integración, yo la puedo ajustar, por ejemplo, que esta constante sea 1/2, que le asigne a la función en color cian el medio, y a la constante en la función en color verde le asigno 0. Y entonces ya tendríamos exactamente la misma función. Entonces, son funciones equivalentes. Podemos integrar con un cambio de variable o podemos integrar con el otro. Y de todos modos nos va a dar la misma función. Desfasada de manera vertical, pero eso se puede corregir seleccionando una constante de integración en particular, ¿no? Entonces, por eso es que en cierta medida, como les comenté al inicio en el teorema fundamental del cálculo, la derivada de la integral sí son inversas, pero con ciertas salvedades y que tiene que ver con la constante de integración, porque aquí dos funciones que de inicio podríamos decir que son diferentes porque tienen imagen diferente, pero con la constante de integración ya podemos solventar ese problema. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. Pues entonces, tal vez no me dé tiempo de ver los dos ejemplos que quería, pero era importante que viéramos esto.
A ver, les voy a borrar para que veamos esto de las sustituciones trigonométricas. Entonces, este método es de integración por sustitución trigonométrica. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es recordar esto. Tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo un ángulo φ, tengo un cateto A, un cateto B y una hipotenusa C. Por el teorema de Pitágoras puedo tomar en consideración pues que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, ahora, si consideramos a las funciones trigonométricas, si C toma el valor de 1, entonces A sería el coseno cuadrado de φ y B sería el seno cuadrado de φ. De ahí viene, por eso se le conoce como identidad pitagórica, porque se basa en el teorema de Pitágoras. Entonces, la pitagórica fundamental. Ahora, no es la única. ¿Qué sucede si ahora tomamos en consideración alguno de los catetos como constantes? Pues de ahí saldrían las otras dos identidades. La secante cuadrada de φ es igual a 1 más tangente cuadrada. Y la otra identidad trigonométrica sería la cosecante cuadrada de φ es igual a 1 más la cotangente cuadrada. Que como les comenté, prácticamente con estas funciones podemos tomarla nada más, la de la secante con la tangente, o la de la cosecante como la cotangente, y la otra pues es similar, es prácticamente la misma. Ahora, ¿de qué me sirve estas identidades trigonométricas? Pues bien, observen que puedo tener estos casos. Puedo tener el caso de 1 más la tangente cuadrada de φ, pero con una raíz. Si tengo la raíz de 1 más tangente cuadrada, pues eso quiere decir que a esta identidad trigonométrica le estoy tomando la raíz cuadrada. Y entonces ahí tendríamos la raíz cuadrada de la secante cuadrada de φ. Y esto sería igual al valor absoluto del seno de φ, del seno de la secante. De la secante de φ. Ahora, ¿por qué es el valor absoluto? Pues porque una de las definiciones de valor absoluto es la raíz de x cuadrada. Esa definición es algebraica y se observa en álgebra lineal en algo que se llama la norma del espacio vectorial a partir de un producto interno. Entonces, en álgebra lineal, cuando estén viendo lo que es el producto interno, lo que es norma, van a ver por qué viene esta notación o esta definición del valor absoluto. Porque al final de cuentas es solamente el medir la distancia del origen al número x, y pues si a x lo considero como un vector, esa vendría siendo su norma. Les reitero, en álgebra lineal lo van a revisar en el tema de producto interno. Ahora, si ustedes consideran que x es mayor a 0, entonces la raíz de x cuadrada se considera igual a x, porque es un número positivo y pues ya no tiene sentido el valor absoluto, porque se quedaría exactamente igual. Ahora, considero que x es mayor a 0 porque en este momento estamos usando
integrales indefinidas, donde pues no sabemos quiénes son los límites, nada más estamos obteniendo la función antiderivada. Y pues no nos interesa como tal saber cuál es el signo que toma el dominio. En este caso no nos interesa. En el caso del logaritmo natural, pues ahí sí nos interesaba porque como lo vimos, la deriva del logaritmo natural y del logaritmo natural de x y derivada del logaritmo natural de menos x desembocan en la misma función. Entonces aquí, si tomamos en cuenta que esta secante es mayor a 0, pues nada más tendríamos la secante de phi. Y no solamente puedo utilizar esa. Por ejemplo, ¿cómo podría utilizar esta? La podría utilizar si tengo la raíz de 1 menos el seno cuadrado de phi. Pues esto vendría siendo igual al coseno de phi. El valor absoluto del coseno de phi, pero ya con la respectiva explicación que les acabo de comentar, lo tendríamos como coseno de phi. Bueno. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque podemos aplicar estas raíces con estas identidades trigonométricas al cálculo de las integrales. Por ejemplo, voy a hacer una integral. Bueno, antes de... ¿Hasta aquí tienen algún comentario de esta recopilación de las identidades pitagóricas? ¿O tienen algún comentario? ¿O necesitan que ponga la pantalla en algún lado? Bueno. Pues a ver, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a calcular rápidamente la integral de x cuarta por la raíz de 9 menos x cuadrada como denominador. Diferencial 1 entre todo esto, diferencial de x. A ver, esta integral pues podemos ver que está un poquito fea. Por darle algún calificativo, ¿no? No hay numerador más que 1 y denominador pues tengo el producto y una raíz. Entonces, lo que acabamos de comentar nos puede ayudar a resolver esta integral. ¿Cuál es la razón de que nos puede ayudar? Pues vean. La raíz de 9 menos x cuadrada la puedo expresar de la siguiente forma. Puedo factorizar el 9. Y que me quede así. De tal forma que 9 por 1 me devuelve este 9. Y 9 por menos x cuadrada sobre 9 me devuelve este menos x cuadrada. Entonces puedo factorizar el 9. ¿Qué ventajas tengo de hacer eso? Bueno, primero, por propiedades de los radicales, la raíz de 9 me queda como 3 y del otro lado tengo la raíz de 1 menos x cuadrada sobre 9. Ahora, si nos ponemos a analizar esto que acabamos de hacer, este 1
lo puedo expresar como un 1 al cuadrado menos este x cuadrada sobre 9 lo puedo expresar como x sobre 3 al cuadrado. Nada más me estoy fijando en lo que hay dentro del radical. Solo me estoy fijando en esto. Ahora, vuelvan en sus notas y revisen lo que vendrían siendo las identidades pitagóricas y los ejemplos del despeje que les di. Es más, lo puedo subir aquí en la pantalla. Estos son algunos despejes que les di. Y por ejemplo, esta ¿no se parece a esto? Un 1 al cuadrado menos algo al cuadrado. Pues aquí tengo un 1 al cuadrado menos algo al cuadrado. Que viene precisamente de la identidad pitagórica fundamental. 1 al cuadrado es igual a coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces, este método estriba en modelar la integral de tal manera que pueda hacer una sustitución de alguna identidad pitagórica, ya sea la fundamental o de la tangente con la secante, de la cotangente con la cosecante, cualquiera, de tal forma que podamos sustituir esa raíz por una función trigonométrica y realizar el tipo de integración que hicimos hace un momento. En lugar de enfrentarnos a la raíz, nos vamos a enfrentar a un cambio de variable por función trigonométrica y vamos a integrar funciones trigonométricas. Con los ejemplos que vimos hace un rato, pues se nos hacen más manipulables ese tipo de sustituciones mediante funciones trigonométricas. Aquí lo importante es que ustedes vean, identifiquen qué identidad pitagórica les puede funcionar. Digo, en este caso tengo 1 al cuadrado menos x tercios al cuadrado. Entonces, podemos utilizar la identidad del seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Recordando que pues este 1 está al cuadrado o bien 1 al cuadrado sigue siendo 1. Más este lo puedo dejar aquí nada más como un 1. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a despejar el seno. Aquí pueden despejar el que ustedes quieran. Ya vimos hace un rato que no importa cuál despejemos y sustituyamos, nos van a dar funciones equivalentes, que podemos volverlas la misma función si manipulamos la constante de integración. Entonces, aquí cada quien puede sustituir la variable que quiera. Al final vamos a llegar a la misma integral. Aquí sí vamos a llegar a la misma integral porque tenemos que regresar del cambio de variable. Y hablando de eso, como es cambio de variable, aquí le voy a poner otra variable, no le voy a poner x. Voy a ponerle phi. Entonces, por ejemplo, voy a despejar el seno cuadrado de phi. Podemos percatarnos que esta expresión que es el interior del radical se parece mucho a esta. Entonces, puedo hacer esta igualdad. 1 menos x tercios al cuadrado
es igual a 1 menos coseno cuadrado de phi. Por igualdad término a término, pues 1 tiene que ser igual a 1. Y este elemento al cuadrado tendría que ser este elemento al cuadrado. Entonces, en este caso, x cuadrada sobre 9 igual a coseno cuadrado de phi. Y entonces tengo que x sobre 3 es igual al coseno de phi. Bueno, pues podemos hacer este cambio de variable. No hay ningún problema. Aquí el cambio no lo estamos haciendo por una u o por una v. Lo estamos haciendo por un coseno de algo. En este caso de phi. Entonces, todas las x van a quedar en términos de funciones trigonométricas que dependan de phi. No importa qué es lo que nos quede, va a depender de phi. Y esas funciones trigonométricas las vamos a integrar como lo vimos hace un momento, con alguna de sustitución por integral, o puede que nos quede una integral directa, depende de cada uno de los casos que se tengan, ¿sí? Entonces, ya que tengo esto, puedo sustituir en la integral, la que tengo aquí, la integral original, algunas cosas rápidas. A ver, hasta aquí, ¿sí queda claro esto que acabamos de hacer? Bueno. A ver, pongo la integral. Esta es la original. Hicimos una factorización. Entonces nos quedó aquí la raíz de 9, pues es 3. 3x cuarta por la raíz de 1 menos x cuadrada sobre 9. Bueno, es más, aquí ya lo puedo expresar de esta forma. Menos x tercios al cuadrado, diferencial de x. Bien, entonces puedo realizar una sustitución. X tercios es igual al coseno de phi y lo puedo sustituir aquí abajo. Entonces esto nos queda 3 por x cuarta. Bueno, lo voy a poner más abajo para que se note que es un denominador. 3 por x cuarta por la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de phi. Todo esto diferencial de x. Ahora, ya sustituimos eso. Ya sustituimos algo dentro de la raíz. Pues hay que sustituir el resto de elementos que todavía contengan x. Bueno, para realizar eso, vamos a encontrar quién es x y quién es la diferencial de x a partir del cambio de variable que tenemos aquí en color amarillo. Este cambio de variable pues es el que nos va a ayudar a completar la diferencial y a completar el resto de elementos en x y la integral nos quede en términos de funciones trigonométricas. Entonces, rápidamente, antes de que se nos acabe la sesión, sabemos que x tercios es igual al coseno de phi. Entonces, x es igual a 3 veces el coseno de phi. Se puede esta sustituir aquí arriba en x cuarta.
Ahora, derivamos. En este caso voy a derivar a x respecto de phi. Y esto es igual a 3. La derivada del coseno, pues es el menos seno. Menos 3 seno de phi. Y con base en esto tenemos diferencial de x es igual a menos 3 veces el seno de phi diferencial de phi. Observen que con esta podemos sustituir aquí x cuarta y con esta podemos sustituir la diferencial de x y entonces la integral nos va a quedar todo en términos de funciones senos y cosenos que podemos simplificar y además de que podamos simplificar vamos a poder establecer la integración de funciones trigonométricas que vimos hace un rato. ¿Sí queda claro esto que acabamos de comentar? Bueno, a ver, me espero aquí un momentito para que tomen nota. Y en un momento hacemos la sustitución y vemos que se puede simplificar. Sí, claro. ¿Por dónde? Vale. De nada. Pues a ver, rápidamente voy a hacer las sustituciones correspondientes. Entonces, voy a poner la integral original. Aquí está la integral original. Nada más la voy a poner un poquito más abajo para que no se me vaya a empalmar aquí con la diferencial de x. Entonces, realizando las sustituciones correspondientes, tengo x a la cuarta, pues tendría que ser este 3 coseno de phi elevado a la cuarta. A ver, nos queda entonces la integral de 3 a la cuarta, pues es 81. 81 por el coseno cuarto de phi. La raíz la habíamos establecido aquí arriba como 3 veces la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de phi. Entonces aquí le voy a poner entre paréntesis y aquí voy a poner la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de phi. 3 por la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de phi. Y por último, la diferencial de x que la tenemos por acá. ¿Qué nos quedaría? Menos 3 por el seno de phi, diferencial de phi. Ahora, todavía nos queda esa raíz. Esta. Entonces podemos hacer una última sustitución. Si recordamos que el seno cuadrado de phi es igual a 1 menos el coseno cuadrado de phi, al tomar la raíz con el respectivo comentario de que estamos considerando el seno de phi como positivo, nos quedaría seno de phi igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de phi.
Y entonces esta raíz pues la puedo sustituir aquí arriba y van a darse cuenta que la integral nos va a quedar todavía más simple. Bueno, nos va a quedar por ahí un coseno abajo, pero que podemos manipular de alguna manera. Y van a ver de qué manera va a ser. A ver, entonces la integral original es igual. Aquí ya voy a hacer simplificaciones. Este 3 con este 3 se simplifican. El signo negativo de por acá va a salir de la integral y este es menos la integral de abajo es 81 coseno cuarto de phi. La raíz que la tenemos aquí va a quedar sustituida por el seno de phi. Y en el numerador la diferencial, que sería seno de phi diferencial de phi. Aquí para que no se vea tan encimado esto, este nada más lo voy a hacer un poco pequeño. Ahí está. Y puedo hacer más simplificaciones. A ver, el 81 que es denominador sale de la integral. Este seno de phi se simplifica con este seno de phi de tal manera que solo nos queda 1 entre el coseno cuarto de phi diferencial de phi. Y observen que ya nos quedó una integral trigonométrica. Y lo único que vamos a hacer es precisamente realizar esta integral. No vamos a realizar otra cuestión diferente más que realizar esta integral. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué pasó? Aquí. Aquí. Ah, es que realizamos este cambio. ¿Dónde lo tengo? De aquí. El 9 menos x cuadrada factorizamos un 9 para que nos quedase un 1 menos algo al cuadrado. Entonces, cuando calculamos la raíz de 9 por un lado y la raíz de 1 menos x cuadrada sobre 9 del otro, pues nos queda la raíz de 9 es 3 y de ahí viene el 3 que tenemos aquí. Que de hecho aquí, como factoricé el 9, pues la raíz de 9 viene de ahí el 3. De nada. Otro 3 cuando se sustituyó la raíz. No.
Ajá. Este es el 3 que estábamos comentando hace un momento. Y este viene de la diferencial de x al sustituirla. De 3 a la cuarta, sí, pero es que este 3 a la cuarta es lo que vale x. No, sí, es el mismo 3 y el 81 viene de x igual a 3 coseno de phi. De nada. Bueno, terminemos esta integral. A ver, esta la voy a reescribir de esta manera. Como la integral de la secante cuarta de phi diferencial de phi. Bueno, pues entonces, aquí la secante cuarta la podemos separar, la puedo separar en dos. Secante cuadrada de phi por un lado y pues secante cuadrada de phi por el otro. Diferencial de phi. ¿Esto en qué me ayuda? Pues en que en una de estas secantes cuadradas la puedo sustituir por la pitagórica, una de las identidades pitagóricas que tengo por acá arriba, que vendría siendo esta. Secante cuadrada de phi es igual a 1 más tangente cuadrada de phi. Entonces, por esa identidad trigonométrica, me queda esto. Y entonces aquí yo puedo hacer un cambio de variable. El cambio de variable sería el siguiente. Esta integral, que es trigonométrica, la puedo hacer por el cambio de variable siguiente. Voy a decir que u es igual a la tangente de phi. Eso quiere decir que la diferencial de u, recordando que la derivada de la tangente, pues es la secante al cuadrado diferencial de phi. Entonces dense cuenta que ya tengo aquí la diferencial completa. Puedo hacer este nuevo cambio de variable. Es necesario que hagamos un cambio de variable dentro del cambio trigonométrico para que podamos realizar la integral más cómodamente. Y entonces no tengamos absolutamente ningún problema. Porque de hecho, la integral que nos va a quedar, pues es una integral de función potencia. Fíjense cómo nos queda la integral. Esta integral sería igual a menos 81 de 1, pues 1 es una constante, lo tengo que dejar como 1, más si u es la tangente de phi, pues la tangente cuadrada es u cuadrada. Y la secante cuadrada diferencial de phi vendría siendo diferencial de u. Y pues entonces podemos ya realizar la integración aquí directamente con la función potencia. Nada más que ya se me acabó la pizarra. Entonces voy a copiar todo lo que he hecho acá, excepto lo de las funciones trigonométricas. Voy a copiar desde aquí. Ahí estoy. ¿Sí quedó claro este cambio de variable?
Bueno, pues yo nada más integro. Entonces, al final vamos a tener que la integral original que teníamos, x cuarta por la raíz de 9 menos x cuadrada como denominador, y todo esto diferencial de x. Otra vez lo pongo muy encimado. Es igual a realizar esta integral, ya con el cambio de variable dentro del cambio de variable. Entonces esto me queda como menos 1 sobre 81 por la integral de 1, pues es la polinómica u, más la integral de u cuadrada, es 1 entre 2 más 1, que es el exponente más 1, que es 3, por u cúbica, más la constante de integración. Y pues prácticamente ya tenemos resuelta la integral. Solamente debemos volver del cambio de variable, que el cambio de variable sería u igual a la tangente de phi. Y además regresar del cambio de variable de phi, regresar del cambio de las funciones trigonométricas, para que podamos establecer correctamente la integral en términos de x. ¿Hasta ahí tienen algún comentario adicional a los que ya han hecho? ¿Qué pasó? Porque es la integral de 1, es decir, tengo la integral de diferencial de u. Que esto es lo mismo que tener la integral de u a la 0 diferencial de u. Y seguimos la regla de la función potencia. 1 entre 1 más 0 por u a la 0 más 1. Y de ahí quedó esa u. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, claro. Bueno. Ya se nos va a acabar el tiempo. Nada más me voy a pasar unos cuantos minutitos para ya terminar esta integral. Y pues el ejemplo lo vemos la siguiente clase. De nada. Bueno, a ver, voy a retomar los cambios de variable. U es igual a la tangente de phi. Fue el cambio que hicimos de trigonométrico a variable u. Y por otro lado tengo los cambios aquí arriba. Primero, voy a utilizar este. El seno de phi es igual a 1 menos coseno cuadrado de phi, raíz. Lo voy a colocar aquí. Y el otro que habíamos hecho es este que tengo por acá. X tercios es igual al coseno de phi. Entonces, x tercios es igual al coseno de phi. Bueno, ¿por qué me traigo estos tres? Porque recuerden que debemos contemplar la integral en términos de x, que es la variable original. Y los dos cambios de variable que hicimos uno dentro del otro, pues tenemos que deshacerlos.
De tal forma que observen, si yo tomo el coseno de phi y lo sustituyo aquí, voy a tener que el seno de phi es igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de phi. Pero el coseno de phi es x tercios, entonces aquí me quedaría x cuadrada sobre 9. Bueno, ¿eso de qué me sirve? De que podemos pasar de u igual a tangente de phi directamente hacia x, porque la tangente de phi es seno entre coseno. Es decir, la tangente de phi, que es igual al seno de phi entre coseno de phi, sería igual a la raíz de 1 menos x medio sobre 9, de x medio es x cuadrada sobre 9, entre el coseno de phi, que lo tengo aquí arriba, que sería x tercios. Si ustedes aplican álgebra, hacen la regla del sándwich y quitan todas las fracciones, esto se va a convertir en la raíz de 9 menos x cuadrada entre x. Les reitero, tienen que hacer todas las fracciones, la reducción de fracciones, aplicar la regla del sándwich para que les quede esto. Entonces, eso que hicimos fue encontrar la variable u, que es igual a la tangente de phi, pero en términos de nuestra variable original x. Entonces la voy a poner aquí. X igual a 9 menos x cuadrada sobre x. Ya voy a utilizar la forma simplificada que les reitero, viene de aplicar la regla del sándwich a esta, que a su vez viene del seno entre coseno, que son las funciones que tengo aquí y por acá. Entonces de ahí viene ese raíz de 9 menos x cuadrada sobre x. Ay, pero aquí no es... Aquí este es u. Esta viene siendo u. Entonces ya para finalizar, nuestra integral que tenemos aquí en términos de u pues dense cuenta que ya la puedo sustituir. Esta la puedo sustituir para acá y este la puedo sustituir para acá. Y entonces esta integral vendría siendo menos 1 sobre 81 por u, que es la raíz de 9 menos x cuadrada sobre x, más 1/3 de u al cubo. Es decir, la raíz de 9 menos x cuadrada al cubo entre x cúbica. Y todo esto más la constante de integración. Y pues ya después de este cambio de variable ya podemos dar el resultado de la integral.